amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Buenas noches, hermanos, y bienvenidos a nuestro estudio bíblico de todos los jueves por la noche. Antes de empezar, vamos a abrir la Biblia en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y leemos así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a poner las peticiones de oración para nuestra iglesia y vamos a orar por las siguientes cosas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo y ponemos delante de ti nuestros servicios de adoración de los domingos, Señor.
que tú lo uses para tu gloria, Dios mío, y que sea para edificación y el cuidado de tu pueblo. Señor, te pedimos también por la salud y el cuidado y recuperación de nuestros hermanos, Dios mío. Te pedimos una bendición especial para mi hermano Héctor Herrera, para Benjamín de Hoyos y su sobrina Stephanie, para la hermana Josefa y la madre de Marta Elvire, Señor. Por el niño Enrique Rodríguez, el nieto de Alicia Rodríguez y la hermana Leticia Gil. Te pido también, Señor, por el hijo de mi amiga Brigitte, Señor, por Abner y por su salud, Dios mío, y por mi amiga Pamela, Señor, que fue diagnosticada con cáncer de seno. Y por consuelo y paz para la familia de Walter Molina, Señor, que impartió a la presencia de nuestro Señor, nuestro querido hermano Walter. Señor, te pedimos también que intervenga soberanamente en las próximas elecciones y que tu voluntad, Dios mío, prevalezca aquí en los Estados Unidos. Por la provisión de Dios sobre tu iglesia, Señor, para que podamos seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades, Dios mío. Y por nuestra próxima asamblea de distrito, Señor, donde se van a elegir nuevas autoridades, te pedimos que tu mano sea, Señor, sobre ellos. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Bendice, Señor, nuestra congregación. Ponemos en tu mano, Señor, a todos los enfermos, los que tienen necesidades de salud y los que tienen necesidades de trabajo. Dios mío, que tú le proveas. Te damos gracias por todas las cosas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda honra y gloria sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de... Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy, jueves, estamos realmente reunidos a esta misma hora en la Asamblea del Distrito Hispano del Este en Orlando, donde nos hemos congregado pastores y delegados de todas las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera hispanas que formamos parte de este distrito y que estamos ubicados en la costa este de los Estados Unidos. Quiero pedirles que esta noche también oremos a Dios por las decisiones que se van a tomar en relación a la marcha del ministerio de nuestro distrito, que agrupa casi 50 iglesias en toda la costa del este. Y como yo he venido mencionando, es una asamblea donde se va a definir también la elección de un nuevo superintendente para nuestro distrito. Así que recuérdenos en sus oraciones también. Y quiero, antes de compartir con la palabra de Dios,
reconocer y honrar la vida de nuestro querido hermano Walter Molina, quien el día martes pasado pasó a morar con el Señor a lugares celestiales y a lugares preciosos, como siempre digo, en el mejor lugar, con la mejor compañía, y hacerlo por el resto de la vida, por toda la eternidad. Y doy gracias a Dios por Walter, por su amor para Dios, su amor para la obra, por su fidelidad. Walter es originario de Cali, Colombia, y desde muchos años, él conoció al Señor y sirvió al Señor. Y también recuerden en oración a su esposa Claudia, sus hijos, sus nietos. También recuerden a Jairo, su hermano, que también es miembro de nuestra iglesia, y que Jairo realmente se contactó con nuestra iglesia a través de Walter, y damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a orar por la familia, vamos a orar porque Dios tome cuidado y control de todas las cosas alrededor de la familia Molina. Oremos. Señor, te damos gracias por Walter, por su ejemplo, por su fidelidad, por su amor para ti. Gracias, Señor, por que Él nos inspiró y nos animó a perseverar en los caminos tuyos. Padre, reconocemos que todo lo que tú haces y permites es de acuerdo a tu buena, perfecta, agradable voluntad. Llena el corazón de Claudia de tu paz, de tu consuelo de amor. Lo mismo para cada uno de sus hijos y nietos. Por Jairo, por Margarita, por toda la familia aquí y en Colombia, que tú seas con ellos, Señor, dándoles el consuelo que viene del cielo y con la esperanza gloriosa de saber que los que te amamos y te seguimos y servimos, un día nos encontraremos con Walter también y estaremos disfrutando de esa patria celestial. A ti nos encomendamos en esta noche también y encomendamos el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a comenzar una nueva serie de estudios de la Biblia. Recuerden que ya por varias semanas, casi como 10 semanas, estuvimos estudiando las 2 cartas que escribió el apóstol Pedro y que lo culminamos el jueves pasado. Esta noche vamos a iniciar la introducción de un nuevo estudio de la Biblia que estará basado en las cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan, escritas, como sabemos, por el apóstol Juan. Recuerde que Juan fue conocido como el apóstol, el discípulo amado, aquel que estuvo al lado de Jesús en la última cena, quien se recostó sobre su hombro, quien disfrutaba de una relación y una comunión estrecha con su Señor. Recordará que Juan, apóstol, es el autor del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. Es autor también, como dijimos, de 3 epístolas, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y es autor del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, recordemos al apóstol Juan como el autor de 5 cartas que han marcado un hito importante en la vida de la iglesia y también en la doctrina sana que nos dejó el Señor Jesús y que predicaron también los apóstoles. En nuestro estudio a la carta de Juan,
vamos a identificar que hay una palabra clave en la primera epístola de Juan que se repite en varias ocasiones. Y que para comprender la epístola, bueno que sepamos que la palabra clave en esta primera carta es la palabra comunión. Al apóstol Juan le interesó muchísimo que la vida cristiana consiste en una vida de comunión con Dios, de permanecer en esta comunión, pero también de comunión los unos con los otros, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y reflexione en este aspecto. Para Juan, en esta primera carta, él nos invita, subraya, enfatiza que si no disfrutamos de una comunión con Dios, no es vida cristiana. No basta con saber algo de Dios, aprender acerca de Dios, conocer de la doctrina, la Biblia y la teología de Dios. Para Juan nos enseñó que algo trascendente es que usted y yo tengamos comunión con Dios. Por eso que en su primera carta, él va a explicar la trascendencia de lo que está diciendo, porque mire nomás en el capítulo 1, que lo vamos a tocar a modo introductorio, todavía no entraremos propiamente al estudio de la carta, haremos una introducción esta noche y el próximo jueves estaremos ya ingresando al estudio de la carta en esta primera parte. Pero solo por explicar esta palabra clave de esta carta, quiero que por favor abra su Biblia y leamos Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 o al 3. Dice Primera de Juan capítulo 1 del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. La manera en que Juan habla, y lo veremos la próxima semana, responde a una herejía que se había infiltrado en la iglesia. Y por eso que él habla acerca de los sentidos humanos que han percibido la realidad del Hijo de Dios. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Escuche bien, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Tengáis comunión con nosotros, dice Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esta declaración está encerrado el tema principal de esta carta. La comunión es preciosa cuando el creyente lo disfruta en el contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de disfrutar esa comunión cristiana, ese estar de acuerdo, esa armonía que la iglesia disfruta por el vínculo que es el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Y es el Espíritu Santo que permite
que podamos disfrutar de una común unión entre aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero además dice, si tenemos que hablar de comunión, la verdadera comunión, dice la segunda parte del verso 3, nuestra comunión verdadera, auténtica, fundamental, es con el Padre, es con su Hijo Jesucristo. La vida cristiana consiste en comunión, en relación personal, en que hablamos de alguien con quien tenemos comunión. No es alguien que está lejano de nosotros, no es un concepto, todo lo contrario. La vida cristiana consiste en tener comunión con una persona, y esa persona es Dios, manifestado en el Señor Jesucristo. Bien importante lo que señala Juan, que en el verso 3 repite 2 veces la palabra comunión. Juan dice comunión con la iglesia, con nosotros, con los creyentes, pero también habla de la comunión verdadera, auténtica, es con el Padre y con el Señor Jesucristo. En la primera carta de Juan también veremos que el apóstol habla acerca de esa relación que debemos tener los hijos de Dios en una relación vertical con Dios y una relación horizontal con los cristianos, con la iglesia. Pero además también exalta el hecho de que la comunión cristiana provee una comunión sublime. Es algo tan especial que es difícil explicarlo en palabras, pero es una comunión muy sublime en que los creyentes disfrutamos como resultado de nuestra comunión con Dios. Tu comunión con los demás es el resultado de tu comunión con Dios. Vamos a mirar más adelante cuando el apóstol Juan habla del concepto de la luz, ¿no? Que lo veremos, repito, más adelante. Pero fíjese cómo él menciona el concepto de la luz, que es Dios, que es la relación con Dios, con el tema de la comunión. Observe en capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, comunión vertical, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión con Dios es el resultado de disfrutar de una comunión con los demás. Por eso que cuando alguien no tiene comunión con Dios, no quiere tener comunión con otros. Cuando pecamos, el pecado nos roba, nos aparta de la comunión con Dios. Y por lo tanto, el pecado hace que no querramos disfrutar, tener comunión con otras personas. Lo evitamos, huimos de aquello, pero si disfrutamos de una auténtica comunión con Dios, vamos a desear disfrutar la comunión con otros, unos con otros. Y eso lo hace esta bendición
de entender, de practicar, de disfrutar que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Cristo. Porque el resultado de tener una buena comunión con el Padre se va a dar resultados gloriosos, hermosos, que vamos a ir mirándolos en las próximas semanas. Otro dato importante a modo de introducción a la carta de Juan es que, por ejemplo, los apóstoles como Pablo, Pedro, ellos tenían la costumbre de colocar su nombre en el saludo inicial, pero no fue así con el apóstol Juan. En la primera carta de Juan, usted ve que no se identifica a Juan saludando como lo ha hecho Pablo y Pedro. En el Apocalipsis sí se da su nombre, pero no en el Evangelio de Juan, ni en las 3 cartas que vamos a ir estudiando próximamente. La historia nos dice que esta epístola fue escrita en los últimos años aproximadamente de la década de los 80 o principios de los 90. Y los historiadores dicen que aunque la carta no identifica al destinatario en particular, se cree que el apóstol Juan dirigió su carta a la iglesia de Éfeso y que también fue enviada como una carta, una epístola a las iglesias del Asia Menor. Y esa idea es muy posible, siendo Apocalipsis también escrito por Juan, a quien se dirige esa carta a las 7 iglesias del Asia, como señala Apocalipsis 1:4. Así que es muy probable que las cartas de Juan hayan circulado entre las iglesias del Asia Menor, iglesia en particular como Éfeso. También la historia señala que probablemente antes de finalizar el primer siglo, en el mundo griego, ya la filosofía griega tomaba auge y muchos filósofos griegos no comprendían o tropezaban con la sencillez contundente que eran las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Juan se vio obligado a enfrentar problemas doctrinales de esta índole, porque una de las herejías principales que le va a corresponder a Juan tratar y defender en la exposición de su primera carta es una herejía que se llamaba el docetismo. El docetismo no era sino una doctrina que sus seguidores decían que el cuerpo humano es intrínsecamente malo y por consiguiente era imposible que la deidad se encarnara en un hombre. Mírelo así. Ellos decían, ¿cómo Dios puede tomar un cuerpo humano, nacer del vientre de una mujer? Porque el cuerpo humano es realmente malo, es en la carne. Y cómo un Dios santo puede encarnarse en un hombre. Entonces el docetismo miraba que todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano es malo, está mal. Por eso ustedes han visto en la introducción de la carta
que Juan menciona que no es que ellos tenían comunión con un espíritu y que Jesús no tenía cuerpo, porque Juan precisamente dice en el versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y usa todos estos sentidos humanos para definir que realmente ellos conocieron a Jesús con un cuerpo humano y que no era algo malo porque Dios utilizó la encarnación como el modo de vida que Jesucristo iba a compartir a través de todo el tiempo que vivió en la tierra, y porque a quien lo crucificaron no fue un fantasma, no fue un espíritu, fue el Señor Jesucristo que dio su vida. A él lo crucificaron con un cuerpo, y por ello Juan tiene que destacar aquello. Nosotros hemos dicho que el apóstol disfrutaba de una comunión con Cristo, y era una comunión que era el resultado de haberle conocido como su Salvador, como su Señor. Juan, para él era un gozo muy supremo, muy especial disfrutar de comunión con Dios. Y él deseaba que sus lectores de estas epístolas igualmente lo disfruten. Por eso dice, hermanos, nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Cristo. Disfrute de una relación con Dios, y esa relación con Dios es una comunión, y por eso su énfasis. Y entonces señalaba que su gozo de compartir este principio va a significar un gozo completo en el cristiano, y que necesitamos saber que hay requisitos, hay principios de cómo mantener la comunión, de cómo cuidar de esta comunión con Dios. Pero además también él explica a sus lectores que en esta comunión nosotros podemos triunfar sobre el mundo por medio de la fe en Cristo como el Hijo de Dios, y asegurarnos que tenemos vida eterna, que esa comunión no se acabará, porque la vida eterna es tener comunión por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, pero nuestra comunión será con Dios, siempre con Dios. Y eso es lo hermoso y lo glorioso. ¿Cuál fue el propósito que Juan tuvo para escribir esta carta? Vamos a mirar, le invito a mirar algunos 4 versículos donde el mismo Juan dice la razón, el propósito por el cual él ha escrito. Y en primer lugar, como ya lo hemos leído, está en el versículo 3. Dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Cristo. Ese es el primer propósito de la carta. Enseñarnos la trascendencia de disfrutar esa comunión con Dios y con la iglesia, y que hemos de cuidarla, hemos de vigilar, de no perder esta comunión gloriosa. Pero en segundo lugar, Juan identifica que el creyente
el creyente va a tener un gozo completo, o como él lo llama, un gozo cumplido, cuando entiende y disfruta de esta comunión. Y eso es lo que dice en el versículo 4 del capítulo 1. Estas cosas os escribimos. Importante propósito. El primer propósito, para que tengas comunión, para que lo disfrutes. Pero en segundo lugar, yo estoy escribiendo, dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. La comunión es un motivo de gozo. Tener comunión con Dios es disfrutar de un gozo inefable, que solo el que lo vive, lo practica, lo cultiva, sabe de lo que estamos hablando. Y entiende que es un gozo que no se compara con nada. El gozo de tener comunión con Dios no se compara con nada. Y bien dijo Juan, yo estoy escribiendo para que vuestro gozo sea cumplido. En tercer lugar, el capítulo 2, versículo 1. Mire qué claro es el apóstol. 2:1. Hijitos míos. ¿Qué dice? Estas cosas os escribo. Es otro propósito. En primer lugar había dicho, estas cosas os escribimos, verso 4, para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que está diciendo Juan, hermanos, lo que va a afectar mi comunión con Dios, lo que va a marcar una separación de mi comunión con Dios, lo que genera distancia entre Dios y nosotros, es el pecado. El pecado nos roba la comunión con Dios. Y Juan dice, yo les escribo estas cosas, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan está tan interesado que nada ni nadie nos robe de nuestra comunión con Dios. Y uno de esos elementos que afectan la comunión es el pecado. Por eso recuerdo siempre el capítulo 2, versículo 1, Juan diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque quiero que disfrutes de tu comunión con Dios, con tu comunión con Jesucristo. Y te escribo para que te mantengas en una fiel comunión con el Señor. Por último, vayamos a capítulo 5, el versículo 13, otra vez, casi al finalizar la primera carta. En el verso 13 el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito, otra vez, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo que dije hace un momento, la comunión con Dios no tiene paralelo alguno. La comunión con Dios no tiene un final. La comunión con Dios es de lo que vamos a disfrutar por toda la vida, eternamente. Y por ello que tu gozo tiene que estar cumplido. Por ello es que vas a disfrutar de una relación y armonía a través de la comunión con Dios. Por eso que tenemos que ser tan celosos que el pecado
no afecte nuestra comunión con Dios. Y de allí es que damos gracias a Dios por la preocupación del apóstol, por la enseñanza del apóstol, para cuidar, disfrutar, velar, porque tengamos una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Cristo. Oremos. Señor, te damos las gracias porque hemos aprendido, lo hemos disfrutado, lo hemos experimentado, lo que significa estar en comunión contigo. Y te lo agradecemos porque hemos hallado, Señor, ricas bendiciones espirituales como producto de esa comunión, porque podemos entrar a tu presencia y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia ocurren milagros, en tu presencia transformas también nuestros corazones, nos hablas, nos bendices, nos consuelas. Y por eso es que queremos mantenernos en comunión contigo a través de la oración, a través de nuestra vida diaria, a través de nuestras responsabilidades, a través de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Queremos cuidar de esta comunión auténtica. Te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a leer en la palabra la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Y la palabra dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén a la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir con el último bloque de oración de esta noche. Las peticiones para esta noche son, y vamos a orar así: Padre, en el nombre de Jesús pedimos que pongas tu mano para detener los contagios y la muerte a causa de esta pandemia, Señor. Te pedimos también, Señor, que pongas paz y confianza en nuestros corazones, Dios mío, que podamos afirmarnos, Señor, en nuestra fe y no en las circunstancias alrededor nuestro. También pedimos, Señor, por el descubrimiento de una vacuna eficaz para esta pandemia, Señor. Pedimos, Dios mío, que tú sustentes y proveas, Señor, a todos aquellos que se han quedado sin trabajo y que están en necesidad económica, Padre, que tú abras las puertas y prosperes a cada una de estas familias, Señor. Y también en especial por nuestros misioneros y pastores que están en los diferentes países sirviendo, Señor, y predicando tu palabra, que tú seas con ellos, los protejas, los cuides y les proveas. También bendice mucho a nuestro pastor y a su familia, Dios mío, y cuídalos en estas circunstancias. Bendice a nuestra congregación y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Ofrezco todo lo que soy a ti. Estoy un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor